Así que bueno, vamos a comenzar con un poco de anatomía, el estómago, que es la parte más dilatada del sistema digestivo. El alimento llega después de la masticación, que es la única parte de la digestión que es realmente voluntaria nuestra, porque en el momento en que el alimento ya es tragado, ya perdemos el control sobre él, llega a través del esófago al estómago y ahí en el estómago va a empezar lo que se llama la digestión mecánica. Se van a producir ácidos gástricos que se van a mezclar con el alimento para disgregarlo y que sea luego todo más fácilmente absorbible en el intestino delgado. Es muy importante que siempre lo decimos, la masticación, porque si llega un trozo de alimento muy grande, pues la digestión va a ser mucho más lenta y muchas veces pues no se va a producir esa descomposición del estómago, del alimento tan minuciosa y no va a estar todos esos pequeños fragmentos rodeados de ácido, que es lo que tiene que suceder para que luego pase el alimento al intestino delgado y sean asimilados todos los nutrientes. Si al final no se ha producido una masticación correcta, pues ese alimento llega en trozos demasiado grandes y al final pues no llega ese ácido a todo el alimento. Y vamos a ver por qué es tan importante que ese ácido llegue a todo el alimento. Bueno, primero las paredes del estómago, en su cara interna, están cubiertas, son de células que se llaman células epiteliales, que segregan tres sustancias muy importantes: el moco, el ácido clorhídrico y también una sustancia que es precursora de una enzima que se llama pepsina. El moco es realmente el que recubre las paredes y protege que el estómago no se, toda esa superficie se destruya por el ácido que se está generando en el estómago. El ácido clorhídrico es muy potente, es capaz de atravesar el hierro, con lo cual nuestras paredes estomacales no son de hierro, ni mucho menos, y la forma que tiene nuestro organismo de que no se deterioren esas paredes es con este moco segregando bicarbonato, que es una sustancia altamente alcalina y que va a neutralizar ese ácido clorhídrico. Pero solo lo va a neutralizar, por supuesto, en las paredes, porque luego en todo el estómago, en todo el saco, en la zona más interior, pues ahí sí se tiene que producir esa acidez para descomponer los alimentos. También hay una sustancia, se llama el factor intrínseco, que es una glucoproteína que se produce también en esas células de las paredes del estómago, que es absolutamente necesaria para la absorción de la vitamina B12. Si no se mezcla la vitamina B12 con este factor intrínseco, luego en el intestino delgado, que es donde se tiene que absorber esta vitamina B12, no se va a absorber correctamente. Por eso, la mayoría de la gente que toma, bueno, la mayoría de la gente no, toda la gente que toma inhibidores de los ácidos gástricos, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, antiácidos, etcétera, si lo toman por un periodo prolongado de tiempo, acaban teniendo un déficit de vitamina B12. Algo que también sucede cuando una persona diabética está medicándose con metformina. También la metformina inhibe esta producción del factor intrínseco, con lo cual la vitamina B12 pues, no se absorbe correctamente. El ambiente del estómago es siempre ácido. Vemos que los tejidos en el organismo, dependiendo de cuál sea, pues tiene un pH diferente. Siempre decimos, hay que favorecer la alcalinidad, pero bueno, tenemos que favorecer la alcalinidad en el espacio extracelular de la mayoría de las células del tejido, pero hay zonas en el organismo que realmente es necesario que sea ácido. El estómago en estado normal, en el que no está haciendo digestión, pues ya tiene un pH de más o menos 2,5 3 o 3 3,5, que es un pH bastante ácido. E incluso la primera porción del intestino delgado también es bastante ácida, llega hasta el 5 o así. Pero cuando el estómago segrega el ácido clorhídrico para hacer la digestión,
ese pH ácido llega a pasar hasta 1, 1,5. Y eso es lo correcto y es como tiene que ser. Cuando no sucede este pH, no está en esos niveles, pues ahí sí que ya pueden empezar a producirse problemas digestivos y también problemas de que colonicen bacterias que realmente pues no pueden sobrevivir en ese medio ácido, pero que de repente se encuentran un medio disponible para colonizar, como es el Helicobacter pylori. ¿Y qué es realmente la gastritis? Pues al final es un término que engloba muchas sintomatologías diferentes y nada específico, porque hay muchas causas, en realidad es simplemente la inflamación de toda esa mucosa gástrica, que puede ser causada por muchas patologías diferentes. Todas esas paredes del estómago se encuentran inflamadas. De hecho, esa inflamación, si se alarga en exceso en el tiempo, puede incluso a debilitar y dejar esas paredes estomacales muy, muy finas. Y en algunos casos se empieza a producir problemas digestivos. Es una patología, la verdad es que bastante frecuente. Se dice en estadísticas que un 50% de la población lo padece. Es una estadística muy relativa porque la mayoría de la gente que tiene gastritis incluso no acude al médico, con lo cual no es diagnosticada. Y muchas gastritis son asintomáticas, simplemente que están dando una clínica que nos indica que hay una gastritis, pero la persona no tiene molestias. Entonces, seguramente sea muchísimo más del 50% esa prevalencia de la gastritis. Varios síntomas que puede producir una gastritis: pesadez de estómago, gases, sensación de saciedad, de hinchazón, como que con poco que comamos nos sentimos saciados. Puede producir, por supuesto, dolor en la zona, sobre todo superior del estómago, ya más cercana a la zona del pecho. También podemos tener como esa sensación de acidez estomacal, ardor, que de hecho, si hay una hernia de hiato, que es que la válvula que separa el estómago del esófago no cierra correctamente, pues se puede producir ese reflujo hacia el esófago y hacia la boca de esos ácidos. Y también, como hemos dicho, puede ser asintomática, puede ser que no esté dando ningún síntoma, que en el caso de que lo que se esté produciendo es una hipocloridria, que es una baja generación de ácidos gástricos, pues se puede manifestar, por ejemplo, en una anemia por un déficit de vitamina B12 o por una pérdida de masa ósea, porque también se puede ver un poco limitada la absorción del calcio. Y causas de la gastritis, pues como casi todo lo que vemos en el organismo, nunca hay una causa solo, sino que es un factor multicausal y aquí hay una gran lista. Tenemos uno de los principales, la deshidratación. La mucosa gástrica, que hemos visto que genera bicarbonato para protegerse, necesita del agua para que se genere ese bicarbonato. Si la persona no se hidrata correctamente, no va a generar suficiente bicarbonato para contrarrestar los ácidos gástricos. Nuestro organismo lo que va a hacer en contraprestación a todo esto va a ser no generar ácidos gástricos, porque va a prevalecer primero proteger la integridad de las paredes del estómago. Con lo cual aquí ya tenemos una de las causas de la gastritis, y que se suele asociar siempre por todo lo contrario, que siempre nos dicen: tienes esa sensación de ardor, hiperacidez, lo que te diagnostican es una hiperacidez, te recetan los antiácidos correspondientes, cuando lo que está sucediendo es totalmente lo contrario. No hay suficientes ácidos gástricos porque hay una deshidratación, no hay un buen moco gástrico y el estómago genera pocos ácidos, pero los pocos ácidos que hay, como no hay suficiente protección, pues producen esa irritación y esa sensación como de acidez estomacal. Puede ser que estemos abusando de alimentos que irritan en exceso la mucosa gástrica: alcohol, café. Si tenemos, por ejemplo,
intolerancia o no estamos tolerando bien lácteos, gluten, podría ser otro factor, el comer alimentos sin masticar correctamente, abusar de los fritos, de las grasas, todo eso va a deteriorar, va a debilitar mucho la mucosa gástrica. Si estamos tomando medicamentos continuamente de tipo antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, el ibuprofeno, diclofenaco, todos esos medicamentos deterioran enormemente la mucosa gástrica. Los tóxicos en general, entre los que ya hemos nombrado el alcohol, pero también el tabaco, debilitan mucho. Conservantes, aditivos, muchos excipientes que se encuentran en alimentos procesados son perjudiciales para nuestra mucosa gástrica. También nos pueden haber diagnosticado una infección de Helicobacter pylori, que es una bacteria que convive con nosotros desde hace miles de años, pero que si se dan las condiciones idóneas para que viva en el estómago, pues nos puede producir estas molestias. Sobre el Helicobacter en especial no vamos a hablar en este monográfico, aunque lo nombramos un poco de pasada, porque esto sí que requeriría un monográfico diferente que haremos más adelante. La hipocloridria que hemos nombrado antes, el hecho de que nuestro estómago no esté generando ácidos gástricos, que puede estar producido, por supuesto, por esa deshidratación, pero también por otros factores, como por ejemplo la edad. A medida que vamos cumpliendo años, nuestro estómago se genera ácidos de manera menos eficiente y se puede producir esta hipocloridria. También por una sobreexcitación del sistema nervioso simpático, del que siempre hablamos. Los ácidos gástricos se generan gracias a la acción del nervio vago del sistema nervioso parasimpático. Si estamos en una situación de simpaticotonía continua, no va a haber buena acidez estomacal y eso sucede pues, en las situaciones que vivimos hoy en día, en esta vida de locos que vivimos hoy en día, en el que no tenemos tiempo de relajarnos y priorizamos todo antes que incluso estos momentos que deberían ser pues de foco total en lo que estamos haciendo, como es, por ejemplo, el comer o el llegar, terminar de comer y enseguida ponernos con actividades que nos estresan. O estar comiendo, viendo la televisión, o estar hablando con una persona que ya está haciendo que nuestro sistema nervioso parasimpático le cueste entrar más en acción. Hay trastornos de autoinmunidad que también son factores para que esta mucosa se debilite, como un tipo de gastritis que se llama gastritis atrófica, que se produce por un trastorno autoinmune y hace que nuestro organismo, el sistema inmune, ataque las propias células del estómago. Y la celiaquía también es otro factor que puede influir. Falta de masticación de alimentos, que también lo hemos comentado antes. Si no masticamos bien los alimentos, vamos a ir debilitando poco a poco esa mucosa gástrica. No dejar espacio entre las comidas. Puede ser que los alimentos estén en el estómago durante al menos 3-4 horas, cuando no dejamos esa pausa para que esa acidez estomacal vuelva a un pH un pelín menos ácido y que luego esté preparado para recuperar esa acidez, va a llegar un momento en que el estómago va a empezar a debilitar sus paredes porque no puede estar generando ácidos continuamente. Y esto también se puede ver influenciado, por ejemplo, por que hablábamos antes de la deshidratación, por todo lo contrario, por beber un exceso de agua, pero durante las comidas o inmediatamente después de las comidas. Si nuestro estómago está generando ácidos y de repente echamos un vaso de agua, esos ácidos se van a diluir, con lo cual no vamos a ayudar en la digestión. Durante la comida no deberíamos beber agua, por lo menos en el periodo que comprende los 30 minutos antes y las 2 horas después. Si en mitad de la comida tenemos sed, que podemos beber, por supuesto, porque puede ser que durante la comida, para facilitar el paso del alimento, tengamos que beber un poco de agua, pero eso no significa beber 1, 2, 3 vasos de agua durante la comida. Si tenemos sed durante la comida, es porque no nos hemos hidratado correctamente antes
o porque nos estamos comiendo un ladrillo que no hay por dónde digerirlo. Pues un filete con patatas fritas, por ejemplo, un bocadillo ahí seco de embutidos. Pues eso, lógicamente, no es el alimento más correcto y el organismo te va a pedir agua para poder pasarlo. Pero esto lo que va a hacer es reducir los ácidos en el estómago. También podría producirse esa hipocloridria, esa gastritis, por un reflujo biliar crónico. Esto es otra patología diferente que se produce cuando los ácidos biliares que vienen desde el hígado al intestino delgado, pues pasan al estómago. De esto también hablaremos en algún otro momento. Y también enfermedades que ya afectan al intestino y que indirectamente acaban también afectando al estómago, como son, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, aunque aquí hay una relación muy directa con con problemas de hipocloridria y la prevalencia de parásitos tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso.